En este año se viene hablando de una posible recesión económica, y no solo aquí en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Esto a partir del crecimiento acelerado del sistema inflacionario que viene afectando durante meses a gran parte del planeta. Dudo que alguna nación se escape de esta situación. Desde luego, y según la fortaleza que tenga cada territorio, unos se verán menos afectados que otros. Pero en general, la gran mayoría de países sufrirá lo que se pronostica desde ya la peor recesión de todos los tiempos. Y esto no lo pronostico yo ni ningún canal que hable de temas económicos en esta plataforma. Estas advertencias ya se vienen dando durante semanas, meses, incluso desde antes del 2021, no solo por altos ejecutivos de las principales entidades financieras a nivel mundial, sino que también por organismos financieros que dirigen la economía en gran parte del mundo. Como decimos en mi pueblo, si el río suena es porque piedras trae. Pero al igual como nos preparamos para ir a una fiesta o para una cita o para dar una charla en algún evento, para vacaciones, hasta para dormir y hasta para morir, debemos prepararnos también y muy bien para una inminente recesión económica. ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararnos? ¿Qué estrategias efectivas para este periodo existen? De esto y de algo más les voy a hablar en este video a continuación. Soy Eben P y estás en Hello. Y antes de iniciar con este tema a tratar en el video, quiero agradecerles a todos la participación que han tenido en este video, donde les hablo del drástico recorte de pedidos para el abastecimiento de las más importantes cadenas minoristas de los Estados Unidos, sobre todo cercano a la temporada de mayor demanda, que es diciembre, y el descenso del volumen de encomiendas en FedEx, en Estados Unidos y el mundo, lo que podría ser indicativo de que estamos entrando en una recesión. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo después, por supuesto, que veas este. De igual manera, espero tener la misma participación en este video. Déjame tu comentario y deja un like. Recuerda que es importante el que compartas esta información. Y antes de cualquier análisis o recomendaciones con respecto a una posible recesión, debemos comenzar por el principio o base del tema. Tenemos que saber qué es una recesión. Sencillo, una recesión económica es una disminución significativa de la actividad económica que contagia a todos los sectores y se extiende en el tiempo. En la práctica, se considera recesión cuando una economía encadena 2 trimestres consecutivos en negativo. Pero, en julio de este mismo año, una publicación del blog de la Casa Blanca titulada ¿Cómo determinan los economistas si la economía está en recesión?, presentó una terminología nueva para lo que constituye una recesión. En la publicación se lee que, si bien algunos sostienen que 2 trimestres consecutivos de la caída del PIB real constituye una recesión, esa no es la definición oficial ni la forma en que los economistas evalúan el estado del ciclo económico. Es poco probable que la caída del PIB en el primer trimestre del año, incluso si la sigue la otra caída del PIB en el segundo trimestre, indique una recesión. Y desde luego, según esta publicación, se predice que una recesión para los Estados Unidos es poco probable bajo la nueva terminología. Muchas críticas se dieron a conocer en el momento que salió esta publicación, pero en particular un desacuerdo llama mucho la atención, principalmente por su exponente. Se trata del inversor llamado Michael Burry. Tal vez lo conozca por su caracterización en la película, cuyo personaje fue interpretado por Christian Bale en la película del 2015 The Big Short. No sé si la vieron, muy buena, recomendada. Es conocido por estar entre los primeros inversores en predecir y beneficiarse de la crisis de las hipotecas de alto riesgo que se produjeron entre el 2007 y el 2010, la llamada burbuja inmobiliaria. Pues el señor Burry criticó a la Casa Blanca por cambiar la redacción de su publicación. Él dice que a la Casa Blanca le gustaría que se redefiniera una recesión como aquella en la que los consumidores no se endeuda con las tarjetas de crédito para pagar la inflación, y tampoco la mano de obra es inadecuada para el tamaño de la economía. Y por otro lado, algunos analistas y expertos económicos han señalado que Estados Unidos ya está en recesión. La redacción y la terminología para una recesión ha estado en el aire durante algún tiempo. Ahora, ¿será que la nueva redacción de la Casa Blanca podría dificultar aún más determinar cuándo se ha alcanzado la definición oficial? O peor aún, ¿será que si ya estamos, lo sabremos? Y la National Bureau of Economic Research, organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, define recesión como
como una disminución significativa de la actividad económica que contagia a toda la economía y se alarga durante unos pocos meses. Una recesión comienza justo después de que la economía alcanza un pico de actividad y termina cuando toca su punto más bajo. Mientras que muchos economistas y analistas llevan la definición más allá y sostienen que se puede hablar de recesión cuando una economía encadena 2 trimestres consecutivos con crecimientos negativos de su PIB. Así que con tanta disyuntiva y confusión, no sabremos cuándo realmente debemos celebrarle los miados al recién nacido. Por otro lado, hay otros indicadores más visibles, como son las empresas que están quebrando, reducción de las ventas de las tiendas debido al bajo gasto de los consumidores, caída de los precios de la vivienda o altas tasas de desempleo. Consideremos también que la caída de actividad económica se mide a través de los indicadores como el Producto Interno Bruto, el PIB, los ingresos, el empleo, la producción industrial y las ventas minoristas. Pero entonces, ¿cuáles son las causas de una recesión económica? Se podría decir que hay muchas causas detrás de una recesión económica. Algunas son consecuencias de guerra, otras provienen de acciones políticas del gobierno. Pero en términos generales, una recesión económica es causada por el desequilibrio en la economía que debe corregirse. Por ejemplo, la causa de la recesión económica del 2008 se encuentra en un exceso irracional en el mercado inmobiliario. Todos pensaron que los precios de la vivienda seguirían subiendo, lo que llevó a muchas personas a comprar casas que no podían pagar. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo bajas las tasas de interés, lo que alentó las solicitudes de préstamo, en especial los préstamos de interest only, aquellos que solo pagan los intereses durante un tiempo determinado. Las instituciones financieras causaron productos complejos que mezclaban préstamos buenos con préstamos malos, y cuando la gente comenzó a incumplir el pago de sus préstamos, el mercado entró en pánico, lo que eventualmente condujo a bancarrotas bancarias y a un plan de rescate del gobierno de 700 billones de dólares. Si bien la recesión del 2008 fue causada por un exceso de deuda en la economía, la del 2001 fue consecuencia de los precios inflados de las acciones tecnológicas, lo que desembocó en un estallido de la burbuja tecnológica. En el pasado, cada recesión ha sido única, pero todas tienen un punto en común. Como podemos ver, las altas tasas de interés, las burbujas de precios en los activos y los niveles extremos de inflación. Y para evitar quedar atrapados en una posible próxima recesión, es importante disponer de herramientas que nos ayuden a proteger nuestra finanza. También es importante tener en cuenta que el mercado de valores no es uno de los indicadores que alerta ante una recesión económica. Y esto se los digo porque este mercado representa las opiniones de los inversores sobre las ganancias futuras de las empresas que cotizan en bolsa, no el estado general de una economía. No obstante, en una recesión, los consumidores generalmente gastan menos, lo que puede llevar a recortes de empleo, menores rentabilidad y la reducción de las ganancias potenciales de una empresa. Es por eso que generalmente hay una superposición entre la recesión económica y una caída del mercado de valores. Pero para entender mucho mejor esto, vamos a echar un vistazo a este cuadro, a la recesión financiera del 2008 y al índice bursátil Dow Jones, que representa a un grupo de empresas estadounidenses de diferentes sectores como Apple, Nike o McDonald's. El cuadro rosado muestra la caída que sufrió el índice Dow Jones entre el octubre del 2007 y marzo del 2009. Si bien el índice disminuyó significativamente durante ese periodo de tiempo, no tocó fondo hasta que la economía comenzara a recuperarse nuevamente. Y esto se debe a que durante una recesión los bancos centrales generalmente reducen los tipos de interés para hacer que el costo de préstamo sea más barato, con la esperanza de que las empresas usen ese capital para invertir en crecimiento, innovación, empleo y otros. La idea es hacer que la economía retome su camino de crecimiento, y comprender esto es muy importante porque es el primer paso para prepararnos ante una posible recesión. Pero se avecina una próxima recesión. Como dato curioso, ¿sabías que 2 de cada 3 personas no están preparadas para afrontar una próxima recesión económica? Y este es un hecho preocupante teniendo en cuenta que cada vez se habla más de una inminente recesión debido a una inflación disparada y a la posibilidad cada vez más real de que los bancos centrales endurezcan sus políticas monetarias. Y este temor de una inminente nueva recesión desde mediados de año contagió a las bolsas, que como resultado terminó con varias jornadas registrando fuertes caídas que se extendieron a otros mercados como el de deuda y el de las criptomonedas. Paralelamente comenzaron a repuntar las primas de riesgo, despertando aún más los temores, y la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de manera agresiva es cada vez más real después de que se conociera que la inflación de los Estados Unidos
alcanzó en mayo un 8,6%, que es la tasa más alta en 40 años. Y en Europa la situación es parecida, y yo diría que hasta peor. Y teniendo en cuenta toda esta información y los indicativos de alerta roja, ¿qué hacer ante una recesión económica? Primero, reduzca los gastos de inmediato, especialmente los artículos no esenciales. Como número 2, pague su deuda de tarjeta de crédito lo más pronto posible. Como número 3, preste especial atención al pago de las facturas y evite el recargo por demora. Y como número 4, esté siempre preparado para una posible pérdida de empleo. Asegúrate de que tus currículos y cartas de presentación estén actualizados y de esta manera estarás preparado para buscar empleo. Los trabajos más resistentes a la recesión dependen de los niveles de cualificación, pero suelen estar en el sector público, la sanidad y la educación. Por supuesto, estos son trabajos que no son para todo el mundo. Cada persona debe considerar las opciones que se ajusten a sus habilidades y preferencias. Pero si usted puede, intenta conseguir un trabajo a prueba de recesión. Y desafortunadamente, en una recesión, como dijo Robert Kiyosaki, las personas que más sufren no son los ricos, sino los que quieren ser ricos y los más pobres. Y recuerden que con un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar secreta e inadvertidamente una parte importante de la riqueza de sus conciudadanos.